Sí, una vez reiteramos la bienvenida a todos a este octavo módulo, cuyo título es Matrimonio y Familia, garante de la formación cristiana y ética en la actual sociedad. Para ello nos acompaña la doctora Carolina Escalante Ortega. Ella es psicóloga de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, o sea que es muy buena esa profesión de psicología. Magíster en Matrimonio y Familia del Instituto Juan Pablo II de Roma y actualmente delegada de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Tibú. Bienvenida, doctora Carolina, y gracias por compartir. Seguramente vamos a aprovechar mucho todas sus enseñanzas que en la tarde de hoy usted está dispuesta a entregarnos a todos los asistentes a este módulo número 8. Bienvenida, doctora, y el micrófono está en sus manos. Buenas tardes. No, pues para mí es una alegría saludarlos, estar aquí con ustedes. Sí, soy, digamos, norte santanderiana de nacimiento, pero pues tengo, mi corazón es casi la mitad de Barranquilla, porque estudié allá en la universidad. Mi papá se fue a vivir allá hace más de 30 años, por lo tanto la mitad de mi familia es costeñita, es costeña, es de Barranquilla, es de otras partes de, digamos, de la región Caribe. Y bueno, me siento súper identificada y me alegra mucho estar acá. Claramente también mi alma mater es la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y le aprendí muchísimo y sí, debo mucho de mi profesión a esa hermosa ciudad. Bueno, estamos aquí pues para, digamos, de iniciar un tema muy lindo, muy interesante. Es un tema que nos va a llamar a todos y a mí siempre me gusta iniciar este proceso o este taller haciendo como esa pregunta de cómo creen o cómo pensamos que está la familia en Colombia, ¿no? Porque el tema habla de la formación cristiana y ética, pero ese realmente va a ser como el método o lo que podemos hacer, pero antes de eso me gusta hacer como un estilo radiografía de cómo creemos según nuestras percepciones está la familia actualmente. Entonces quiero hacer como ese pequeño, pues si quieren por el chat o abren micrófonos, ¿cómo creen ustedes? Vamos a hacer unos 5 minuticos de ese espacio de cómo creen, cómo estamos en ese momento. Si hiciéramos una radiografía de la familia en Colombia, ¿qué podríamos decir? Quien quiera abrir el micrófono o escribir por el chat con toda confianza. ¿Quién dijo yo? No creo que sean tímidos porque los costeños no son tímidos. Eso es lo último que tiene un costeño. Normalmente, doctora Carolina, normalmente la persona levanta la manito y se le Ok. da la oportunidad. Sí, la Listo. persona hace la pregunta directamente o si quieren opinar Ujú. sobre cómo es la actual familia hoy por hoy y bueno, levanta la manito a la persona que quiera participar. Claro que sí, claro que sí. Dale. Entonces, ¿quién desea aportar a esta pregunta? Bueno, a la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo vemos la familia el día de hoy? No, los dejé callados, no puede ser. Así como estamos ahorita en esta reunión. Callados. Así. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Tania Egea, la esposa de Byron. Ujú. Le comentaba yo ahora a Byron que a mi modo de ver, la familia la veo bastante amenazada, golpeada por una sociedad que le ha permitido de parte de los gobernantes, digámoslo así, eh, una formación muy flexible o que afecta o daña mucho a los valores a los cuales creo venimos con la formación de la generación que conformamos en este grupo, en este chat. Todos venimos como una formación o con una serie de valores que fueron inculcados tanto del seno materno como en la parte de los colegios, la parte educativa. Y en mi modo de ver, hoy día,
está la familia muy amenazada, muy, muy maltratada, digámoslo así, de parte de la parte social que gobiernan el país, digámoslo así. O sea, yo qué días le decía a Byron, le decía, yo recuerdo que dentro de las materias que veíamos en el colegio, veíamos religión, después la cambiaron a catequesis, pero seguía siendo la misma. Y de unos años hacia acá, con mis nietos, incluso con mis hijas ya en los años ya más avanzados, la vi completamente desaparecida y pensaría yo que si bien es cierto, en los colegios no es donde van a formar a los hijos o no es donde nos forman, sino desde la casa, pero ahí en el colegio es un refuerzo de lo que uno hace o la labor que uno hace en el hogar. Entonces, con gran preocupación yo digo, bueno, ¿en qué momento se dejó de hacer ese refuerzo o ese estudio desde los colegios? Y llegué a la conclusión de que, digamos, la responsabilidad ha sido de la parte de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, pensaría yo que sí, que hoy en día la familia está muy amenazada. Bueno, muchas gracias, Tania, por su aporte. No sé si hay alguien que quiera opinar algo más acerca de cómo está o cómo visionan la familia en ese momento en la radiografía que le podríamos hacer. Buenas tardes. Buenas. Bueno, soy Elizabeth Machado. Bueno, mi punto de vista es que en cuanto a las políticas laborales, la familia se ha visto un poco vulnerada, porque el tema de que la mujer haya incursionado en la dinámica laboral ha hecho de que se le dé la responsabilidad toda al componente educativo. De hecho, encontramos que los niños se van desde las 6 de la mañana y regresan a las 4 de la tarde. Y cuando regresan, ni mamá ni papá se encuentran, sino que se encuentra es con la niñera o con la abuela. Entonces, eso ha hecho de que los patrones de crianza, por decirlo así, se vean un poco alterados, teniendo en cuenta que al fin papá y mamá vienen a compartir con los niños en la noche, que muchas veces ya están dormidos, o los fines de semana, y ya los fines de semana es como que la parte recreativa y eso. Entonces, ha sido fabuloso que nosotros como mujeres hayamos entrado incursionado en la parte, en el mundo laboral, pero pienso que el componente central ha sido de que nos hemos alejado de toda la metodología de la crianza, del acompañamiento, le hemos delegado toda a la escuela o al colegio, y el colegio no está como que tan, no tan abierto. Sí está preparado porque gracias a Dios mis niñas estudiaron en un colegio preparado, pero en un colegio público que hay que atender 45 estudiantes y es un solo maestro, ¿qué tantos valores pueden darle ese maestro sin saber muchas veces la dinámica o realidad de cada familia? Ese es mi aporte. Muchas gracias, Elisa. Bueno, bueno, yo creo que tal vez voy a ya iniciar. Tal vez si alguien más quiere aportar, van a haber otros espacios ahorita para, pues, para opinar sobre cómo estamos viendo y por eso quería iniciar por este ejercicio. Y es porque ya ahorita, pues ya iniciando mi presentación, pues quiero contarles y se hizo pues como una investigación. Yo les quiero traer como algunos apuntes de cómo está la familia en Colombia. Esos, digamos, son datos que la verdad se deben actualizar porque se hicieron una investigación hace un tiempo, pero creo que igual da una radiografía a lo que ustedes están diciendo. Y por eso quería empezar por ahí, porque claramente lo primero que voy a hacer es ponernos en contexto y hacer ese análisis de realidad de cómo está la familia. ¿Sí? Pero lo ideal es que no nos vamos a quedar con eso. Por eso también sé que ustedes están acá hoy formándose, por eso también sé que hay tantas familias que cada vez más toman como ese liderazgo y más que ese liderazgo, pues asumen su rol. Bueno, por eso, pues el contenido que veremos hoy,
se va a desarrollar en diferentes momentos. Si quiere, pero el principal objetivo de este taller, pues, es el reconocer el matrimonio y la familia como garante, y eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo podemos ser garante de esa formación cristiana y ética. Lo que ustedes dicen claramente es muy cierto, ¿no? Y es que existe una realidad que cada vez está más difícil en la familia, y es porque la familia está dejando de ser garante. Y en algunos casos porque los mismos papás lo están permitiendo. En otros casos porque estamos dándonos cuenta que cada vez las políticas de nuestro país están queriendo ahondar más en quitar esa garantía a la familia, a los papás. Pero entonces es aquí donde entramos nosotros como sociedad, pero también como iglesia, a ver qué papel nos toca, qué rol nos toca y qué podemos hacer para, por lo menos desde nuestro hogar, desde nuestra comunidad, desde nuestra parroquia, mantener esa garantía y mantener esa formación cristiana y ética. Entonces, si quieren, me permiten pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, pues ya vamos a encontrar pues como les decía, un panorama que en algún momento pues leí, investigué y quise traérselo a ustedes. Como les decía, eso es una investigación que se hizo ya hace aproximadamente 8, 9 años, lo que implica que esto claramente puede ser cambiante. Quiero ser muy clara en esto porque pues pueden ser datos no tan actualizados, pero sí, digamos, nos da como una imagen de cómo está nuestro país, y que probablemente no creo que haya mejorado con referente a aquel tiempo, sino por el contrario, probablemente haya empeorado. Entonces, nos reta a seguir trabajando en este ejercicio pues, de la pastoral familiar, pero más que todo también a sentirnos ciudadanos que tienen que también mirar a quién estamos eligiendo, qué estamos haciendo para que por lo menos también a nivel de normatividad la familia también sea un centro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues existió una investigación que realizaron entre diferentes universidades, 8 exactamente del mundo, entre las cuales estuvo una colombiana, La Sabana, y estas universidades analizó pues a 49 países, incluido nuestro país, y no es el mejor el panorama, como dice acá. ¿Por qué? Porque el 55% de los niños de Colombia viven con adultos diferentes a sus padres, y esto los hace más vulnerables a violencia y hacinamiento y abusos, ¿no? Entonces, claramente sabemos que en algunas partes, sea casco urbano o ciudades o pueblos, o por ejemplo como acá en el Catatumbo, que ustedes saben que vivo por esa zona, uno encuentra lamentablemente muchos niños, uno que definitivamente sus papás decidieron abandonar su rol paterno, lo dejaron a la suerte con quién, ¿sí? Y más en contextos, por ejemplo, como los de violencia en los que yo vivo, ¿sí? Pero también en las ciudades, como decía también alguno de ustedes, y es que los niños pues viven con sus papás, pero a la vez no, o su papá lo dejó en cuidado a la abuela, o lo dejan cuidado, o la mamá se va a trabajar a la ciudad, y en el pueblo el niño se queda con la abuela, con el abuelo, con el tío. Bueno, eso lamentablemente hace que haya más vulnerabilidad en los niños y claramente en el crecimiento adecuado que ellos requieren, ¿no? Por otra parte, pues nos dice también que el 11% viven sin papá y mamá, ¿sí? Lo que implica que esto, pues, digamos, ese trabajo tan importante de identificación, ese trabajo tan importante en donde los dos cumplen su rol y pueden brindarle una educación integral a sus hijos, pues se pierde en este sentido. Y pues también genera en los niños, digamos, muchas vulnerabilidades. Un 84% de los bebés nacen de madres solteras. Aquí yo quiero aclarar algo, ¿no? Porque digamos que cuando uno menciona esto, pues lamentablemente las mamás, pues las mamitas que están solteras dicen, bueno, entonces nosotras qué, o sea, somos mal. No, no, esto no va, digamos, este dato no se da como para un tema de juzgar a ningún tipo de madre o padre, ¿cierto? Porque existen madres solteras y padres solteras. Lo que estamos diciendo es que probablemente también en nuestro país falta todo un tema también de formación y de preparación, y también entender, y esto yo creo que más que para vulnerar a las mujeres que son madres solteras, es en ese sentido exaltarlas, porque digamos, el problema de lo que podemos identificar en eso es que los hombres están dejando de asumir su responsabilidad paterna, ¿sí? Y lamentablemente el hombre está cada vez creyendo más que no es necesario en la crianza de su hijo.
entonces yo le doy a usted para que le dé la comida y ya, ¿sí? Entonces yo ya no necesito, yo no necesito estar ahí, usted sola puede, y pues claramente con todos esos movimientos que también hoy en día de que sola podemos, hacen que muchas mujeres también decidan tener hijos solas. Que es respetable, pero lamentablemente no es compartible porque sabemos que un hijo no es un producto, sino es un don de Dios que necesita realmente una familia, ¿sí? Y en ese contexto no podemos ser egoístas, ¿no? De querer solamente un hijo porque es mi deseo tenerlo, sino es porque es un don que nace del amor de dos personas y que esas dos personas tienen paternidad responsable y deciden criarlo juntos y luchar juntos por él y hacer todo lo necesario para darle la educación que necesita. Entonces, en ese marco, creería yo que es importante aclararlo, pero más que todo también es importante abordarlo desde la pastoral familiar, porque es una realidad, es algo que está pasando, no lo podemos negar y no podemos decir, entonces ustedes no hacen parte. No, sí hacen parte, son parte también de lo que nosotros debemos abordar como un sujeto de pastoral familiar, pero también tenemos que realizar una formación muy interesante y un proceso muy interesante también para que las familias o estas nuevas generaciones entiendan la importancia de que exista digamos, ese vínculo familiar, que la importancia del compromiso, la importancia de que claramente un bebé pueda nacer en el seno de un matrimonio, porque da la garantía de que los dos estén juntos para la crianza, para el amor, para la paternidad responsable. Y por último, pues es el país en donde más crece la unión libre con un porcentaje de un 35%, solo un 19% tiene matrimonios estables. Esto es muy importante porque digamos que, vuelvo e insisto, pues estamos claramente en una formación de contexto de iglesia y pues nosotros defendemos el matrimonio sacramental, más también por esa vocación al amor a la cual respondemos cuando decidimos casarnos, ¿cierto? Y como volvemos, insistimos, no es un tema de juzgar o decir, pero sí existe una trascendencia muy importante y ustedes y yo sabemos que en el marco del matrimonio también existe una promesa, también existe un compromiso, existe una responsabilidad, una corresponsabilidad de dos seres que deciden unirse y formar una familia y por ende educarla y llevarlos a ser unos ciudadanos también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, pues en una sociedad en donde cada vez más difícil es el compromiso, más difícil es esa promesa, ¿no? De amor y de donación total, pues claramente existe mucha más, se da mucho, pues lamentablemente la vulnerabilidad para que no existan familias o estables y por ende también jóvenes o niños que tienen, pues no pueden tener esta crianza que necesitan con papá y mamá. Entonces, súper importante estos análisis que se pueden hacer en el marco de lo que está pasando e insisto, ahorita veremos cómo podremos hacer para que esto que está pasando o este panorama de nuestro país pueda empezar a cambiar basado en las familias que ya existen y estas nuevas generaciones que estamos educando. Dice Pablo Andrés Salazar del Instituto de Familia La Sabana, que es un investigador también por Colombia y descubrió que tenemos las tasas más altas de niños que viven sin sus dos padres, que es superado por algunas naciones de África, ¿no? Es decir, tenemos una población grande de infantes que viven sin sus papás. ¿Y por qué, dirán, por qué tan importante eso? Y es porque en el marco de la crianza, pero más que todo en el marco de la misma seguridad y el cuidado de los menores, los niños que viven sin sus dos papás son mucho más vulnerables a muchos tipos de abusos también, a muchos tipos de violencias, no porque la mamá no los quiera cuidar bien o porque el papá no los quiera cuidar bien, sino porque lamentablemente lo que estaba diciendo creo que Elisa, y es que cuando es mamita sola, la mamita le toca trabajar, salir, dejar al niño solo o dejarlo con quien pueda o con el vecino y lamentablemente este niño pues se hace mucho más vulnerable a cualquier tipo de acción que pueda atentar contra su integridad. Diferente cuando hay dos papás y probablemente hay una crianza compartida y de esta manera existen muchas más garantías de cuidado. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante esta cifra. Además, dice que hay un hecho pues, muy marcado en Colombia y es que la violencia contra la mujer es uno de los principales, digamos, motivos para separación de las parejas. Y es aquí también en donde tenemos que entrar nosotros como familias o como pastoral familiar.
No podemos tapar el sol con un dedo también, que muchas separaciones también existen por la violencia que existe contra la mujer. Y no es que, digamos, no es que no exista violencia contra los hombres, también existe, pero hay que reconocer que es mucho más alta la violencia contra la mujer por muchos lamentables motivos que se dan a nivel cultural, a nivel, bueno, aquí nos dice Patricia que no denuncian Clau nos dice que no denuncian y claramente muchos es por miedo, por tabú, por vergüenza, porque el hombre cree que si denuncia lo van a tildar de vulnerable o débil. Y sí es una realidad. Pero lo importante acá, y es donde entra el rol también de poder formar muy bien para el matrimonio, formar muy bien a las parejas que quieren unir y formar una familia, y es poder desde este mismo instante conversar sobre todo lo que implica esa donación, lo que implica el matrimonio, y que el matrimonio no debería ser una excusa, no debería ser, por decir así, un motivo para defender o justificar ningún tipo de violencia. Yo lo digo mucho acá en la diócesis, pues saben, como les vuelvo y les repito, vivo en Tibú, y toda la diócesis de Tibú pues está en casi toda la zona del Catatumbo, y yo ya llevo casi 10 años, 8 creo este año, siendo la delegada de pastoral familiar, pero 10 años trabajando en pastoral familiar, y durante todo el tiempo que he estado me ha tocado aprender y cambiar temas en el proceso, ¿no? Y una de las cosas que debí implementar en los itinerarios matrimoniales, por ejemplo, es hablar de violencia intrafamiliar, porque pasa que muchas mujeres y también hombres normalizaban el maltrato, normalizaban tanto el maltrato físico como verbal, y el tema es que lo vivían antes de casarse, y ya una vez casados, pues eso aumentaba más, porque en cierta manera el hombre pues cree que porque ya están casados, pues no se pueden separar, entonces ya tiene que aguantar, y lamentablemente la situación se hace mucho más difícil, mucho más compleja, al punto de atentar casi contra la vida. Entonces es ahí en donde yo dije, eso hay que hablarlo, eso hay que tocarlo, hay que, digamos, conversar, porque en ninguna parte de la teología del matrimonio dice que el hombre tiene derecho a golpear, a maltratar, a insultar, ni menos la mujer, ninguno de los dos, ¿cierto? Y menos en nombre del matrimonio generar ese tipo de conductas. Entonces, súper importante hablar de estos temas antes de, nosotros aprendimos la lección y lo hablamos mucho, porque aquí son altos los índices de violencia intrafamiliar y también contra la mujer. Entonces, pero esto es importante tocarlos claramente, y hay un trasfondo cultural, hay un trasfondo también en educación afectiva, hay un trasfondo también de temas familiares, ¿no? Es decir, si en mi casa se vivió, pues yo lo vivo y lo voy llevando, hay un trasfondo de normalización, hay muchos factores, ¿no? Pero yo creo que lo importante en esto es poder aprender y reconocerlo, pero también poder generar esos espacios para concientizar. Y yo estoy segura que sí se puede romper ese tipo de círculos familiares que vienen de años, porque lo he podido ver en este trabajo que he realizado aquí con la pastoral familiar, como una persona entiende que esto que venía haciendo, pues, aunque fue educado así, no tiene por qué repetirlo. Entonces, súper importante este dato para entender también por qué pueden existir también tantas madres solteras en nuestro país, y muchas razones es por la violencia intrafamiliar. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí pues existen otros datos dados por la psicóloga Victoria Cabrera, y nos dice que pues una de las causas de las separaciones es pues claramente que las personas no quieren asumir responsabilidades familiares. Y yo creo que eso también lo vemos mucho hoy en día. Ustedes, si digamos ya hoy lo vemos en redes, hoy vemos que cada vez aumenta más, por ejemplo, y a veces uno cuando ve las propagandas de los que venden apartamentos, le dicen, ya hay más personas buscando apartamentos para una sola persona, o para una persona y una mascota, o sea, aumenta esa tendencia a no sentirse capaz de compartir la vida con alguien, ¿no? Y nosotros entendemos eso desde la espiritualidad como la incapacidad también de salirse de sí mismo, de donarse y de poder, sí, ser con el otro, que para muchos es simplemente no me quiero incomodar, quiero vivir mi vida así. Pero lamentablemente este crecimiento de tendencias pues también hace que exista cada vez más ese pensamiento de pues que si no sirve, pues nos dejamos, pues si ya mañana no nos caemos bien, pues dejémonos. Entonces cada vez existe menos esa responsabilidad
de poder seguir decidiendo, porque sabemos lo que en el marco de lo que conversamos en Pastoral Familiar, que amar es una decisión y es una decisión constante, es una decisión de todos los días y es una decisión que me permite a mí también saber que hay días en que no quiero, en que me siento mal, en que mi pareja, me sacó la que fue, ¿cierto? Pero yo sigo decidiendo. Pues hay cada vez más tendencias que dicen, no, usted no tiene por qué hacer eso, simplemente no quiere y ya, ¿sí? Entonces existe cada vez menos esta responsabilidad. Y otro, pues, dato muy importante, y es que también el tema de la disfunción familiar obedece también a conflictos que se viven en Colombia, en donde hay padres que mueren previamente, se tienen que desplazar y trabajar en otras ciudades, y pues esa es una realidad que, por ejemplo, yo vivo en carne propia aquí en la región. Sí, claramente el Catatumbo es una de las zonas, pero muchas zonas de nuestro país, podemos decir que una gran parte de nuestro país está en este momento en conflicto, y ese conflicto, créanme, se los digo por experiencia y por lo que me ha tocado ver con las familias, es el que más está destruyendo la familia en Colombia. Es el que más tiene niños huérfanos, es el que más tiene familias totalmente divididas, es el que más heridas está generando en las familias. Encontramos familias desplazadas, que al desplazarse le toca a la abuelita irse a un lado, a la otra hija a otro, a la mamá a un lado y al papá al otro, a cuidar la finquita, porque mientras tanto la mamá está en el pueblo. Entonces, cada vez vemos que este conflicto, y lo peor es que ellos aprovechan también este conflicto que genera esa disfunción familiar, también genera ciudadanos vulnerables que luego son instrumentalizados en la guerra. Entonces, es un círculo que se alimenta mutuamente y que lamentablemente pues uno no ve tampoco como una, por decir así, una voluntad ni política ni de muchos aspectos para que esto acabe principalmente en la atención integral a la familia. La familia en este momento en Colombia está muy herida y necesita realmente una atención integral, y eso no es algo que se esté evidenciando en programas sociales, ni en políticas, ni nada por el estilo. Y es por eso que les quiero contar eso, y es porque ustedes dicen, pero Karina, ¿por qué nos cuenta esto? Y es lo que yo le digo también a las familias acá en la diócesis, pues sí, lamentablemente, uno, pues tenemos que aprender a elegir y elegir bien, a ver a quién ponemos allá para que empiece definitivamente a hacer algo real por la familia. Eso es algo muy importante, pero en el marco, mientras eso pasa, también nos corresponde a nosotros como ciudadanos, como también partes de cada una de nuestras comunidades y como garantes de nuestra propia familia, protegerla y protegerla con diferentes acciones que debemos ir haciendo para al menos blindarla de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Colombia. Dice Clau, muy bien, esas políticas públicas que hacen son saludos a la... Exacto, eso es otro tema, se crean políticas públicas que nunca, mejor dicho, que las dejan como papel, y eso también es un tema, pero como también le digo a algunos jóvenes con los que trabajo también acá en la región, les digo, eso también depende de nosotros y de la incidencia que podemos hacer y de la veeduría que también tenemos que seguir haciendo en el marco del ejercicio de liderazgos. Entonces, no sé si me regalan la siguiente diapositiva. Y bueno, por último dice que en cuanto al matrimonio, el profesor Salazar dice que las personas no se dan cuenta de la responsabilidad y profundidad que significa compartir toda una vida con una persona. No se valora lo que significa el casamiento. Muchas personas lo toman por lo económico y no por la dimensión como una institución sagrada diseñada por Dios. Y pues aquí vemos claramente... vemos a nivel mundial, por ejemplo, hay muchas partes del mundo donde la gente ni siquiera es creyente y se casa por la iglesia, solo por un tema estético, y sí. En nuestro país pasa que hay gente que se casa sin tener, exacto, conciencia de la sacralidad del matrimonio, sumado que en nuestro país claramente pues está aprobado también el divorcio a nivel civil y todo lo demás. Entonces la gente a veces asume, y a veces uno escucha, ¿no? Cuando conversa con las personas, es que me estoy divorciando por la iglesia. Yo les digo, no, en la iglesia no hay divorcio, ¿no? Por la iglesia no existe el divorcio, porque el sacramento es para toda la vida, eso no existe, digamos, existen casos de nulidad y son casos que se comprueban porque realmente nunca existió un matrimonio, ¿no? Eso, dice Claudia, a mí me pueden desbautizar, total. Entonces, cuando yo les explico lo que implica la nulidad y el divorcio, en el caso de lo civil, sí, pero entonces, ¿por qué es importante este punto?
Y es porque aquí pues entendemos cómo claramente también han ido, y lo que decían algunos de ustedes al principio, cómo se fue desdibujando esa misma formación también cristiana, de fe, de los sacramentos, de la importancia del mismo, de la garantía de los mismos, ¿cierto? Para también para nuestra felicidad, para nuestra sociedad, pero principalmente para nuestra espiritualidad. Esa falta de conocimiento en el matrimonio hace que muchas personas decidan tomar la decisión de casarse y simplemente al año o 2 años, y me ha pasado mucho acá, y por ejemplo yo pues soy la delegada de la pastoral familiar, pues no soy religiosa ni nada, entonces digamos que con los sacerdotes yo planteo los procesos de itinerario, converso y demás, entonces algunas veces yo le decía a los sacerdotes, le decía, Parito, es que si no formamos la gente, si no hacemos unos procesos serios de discernimiento, va a seguir pasando lo que viene pasando. Y es que la gente se emocionó, va a llegar diciembre, viene mi familia, me quiero casar, padre, cáseme, venga, le pago la misa, tan, y cásese. Medio año, el año siguiente están separados, ¿sí? Entonces yo le decía, por eso pasa, porque hay mucha gente que no sabe, que va al sacramento y como es así de fácil, ya tenemos 10 años viviendo y nos queremos casar, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia de esa formación en el itinerario matrimonial, que casualmente este año a nivel nacional la pastoral familiar va en el encuentro nacional, que claramente la otra semana para los que vayan ahí nos vemos allá, se va a hablar de ese paso tan importante de formación previa al matrimonio. Y es más que eso, es un proceso también de formación desde la misma infancia, desde la misma adolescencia, en donde uno prepara a los hijos para esa vocación al matrimonio. Y de esa manera, aquel que lo vive sabe que lo vive conscientemente y cuando lo vive, pues sabe que es para toda la vida y es porque es una promesa con Dios. En conclusión, pues dice que en la medida en que los niños están creciendo en entornos más conflictivos y de vulnerabilidad, la sociedad del mañana no va a estar bien. ¿Y por qué no va a estar bien? Porque es en el hogar en donde pues normalmente se aprenden las competencias de socialización, se trabaja en resolución de conflictos y perdón y muchas otras, digamos, habilidades que ustedes saben más que yo se forman en la familia. Entonces, vemos que la realidad de nuestro país y estamos hablando de muchas cosas. Hoy nuestro país, yo creo que este año vive uno de los años más difíciles de la historia y también, por ejemplo, lo digo también por mi región, aquí siempre ha habido muchas situaciones, pero este año ha sido uno de los años más complicados y pues uno que está en este marco del trabajo con las familias sabe que la raíz está ahí, sí, está ahí, porque como yo siempre le digo a los papás, yo les digo, digamos, si supiéramos, o sea, si entendiéramos que aquellos que están en ese momento generando ese conflicto son hijos de familias que tal vez no han podido cumplir ese rol, o están heridas, o dejaron, ¿sí? O están disfuncionales, o aquel niño que se crió solo y por ahí terminó llegando donde no tenía que llegar. Entonces vemos que sí es muy directamente proporcional, ni siquiera indirectamente proporcional lo que es la disfunción familiar a nuestro conflicto, entre otras cosas. Entonces creo que aquí encontramos es un gran reto. Yo creo que hay un gran reto que tenemos a nivel como sociedad, como iglesia principalmente, y como iglesia creo que nosotros tenemos esa gran misión y de seguir trabajando tanto a nivel institucional, político, pero también espiritual, para que exista, digamos, se empiece a generar esas nuevas semillas de familias que sí empiecen a asumir ese rol, de que no, como dice la canción, que no se creen familias de cualquier de repente, como la canción que a veces escuchamos en la iglesia, ¿no? Se crean muchas familias de cualquier de repente, ahí ya creo, la niña que quedó embarazada, nos fuimos a vivir, nació una familia, ¿sí? Listo, ya nació, pero ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo vamos a abordarla? O bueno, y si con nuestros hijos hacemos un trabajo mucho más intenso para que ellos puedan formar una familia mucho más consciente, con decisión, ¿sí? Entonces creo que es un gran reto que tenemos, pero bueno, hay esperanza, ¿no? Mientras haya fe, hay esperanza y pues para eso estamos acá. Entonces me voy a permitir pues iniciar ya con esta análisis de realidad, pues hay
propuesta que elaboré, que he elaborado en estos ejercicios y pues se las quiero contar qué podemos hacer, desde qué campos podemos trabajar. Es una propuesta, no es algo que sea eso, no es la solución a la paz mundial ni nada por el estilo, pero sí es algo que podemos tener en cuenta, como les decía, desde nuestras casas. O sea, desde ustedes como papás, desde ustedes como comunidades de iglesia, ¿qué podemos hacer para por lo menos proteger a nuestros hijos y a nuestras familias de este entorno? Entonces, si me regalan la próxima diapositiva. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Aún estamos a tiempo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Si estamos a tiempo o no estamos a tiempo? ¿Habrá opción de mejorar o ya esto para qué? O para aquí vámonos. Leonardo dice que sí. Muy bien, Leonardo. Muchas gracias. Por acá, Claudia dice que hay esperanza. Gracias, Clau. Bueno, exactamente, claramente sí, tenemos esperanza y me regala la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay cuatro puntos que yo pues suelo desarrollar en este sistema o en este ejercicio que ya se los voy a elaborar, y un primer punto es educación en la moral y ya les voy a explicar qué implica eso. Segundo punto, exacto, Byron, hay mucho por trabajar y de eso se trata. Y gracias a Dios existe la pastoral familiar, porque créanme que la pastoral familiar en muchas partes, hasta como les decía, en rincones como estos, ha salvado muchas familias. Hay muchas familias que llegan con muchos conflictos, con muchos problemas, y es en una parroquia, es con otra familia, es con el padre, es con el que acompaña la pastoral familiar, con quien pueden hablar y con quien pueden decir, ve así, por aquí me voy, por aquí quiero hacerlo bien. Y entonces es como un oasis en medio de un desierto. ¿Sí? Es como un oasis en medio de un desierto y tenemos que hacer esos oasis en medio del desierto. Sabemos que nuestro país está en una situación muy difícil, pero nosotros somos ese oasis para poder alimentar a las demás familias. Los lazos también afectivos entre padres e hijos, súper importante este punto, tener la autoridad que genera autoestima y tener en cuenta el modelo. Entonces ya me va a permitir desarrollarlo. Entonces, que me regalan la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, porque, para ya dar inicio al primer punto. ¿Y qué dice el primer punto? Educación en la moral. Y a mí en ese punto me gusta explicar algo muy importante, y es que educar en la moral no implica todo un tema de moralismo o digamos como que es de juzgar, que está bien, que está mal, sino educar en la moral como pues lo entendí a mis profes cuando estuve estudiando matrimonio en familia. Me va a permitir leerles, y es poner los cimientos de modo en que el hombre perciba por la prudencia del orden de los fines y pueda verdaderamente construir una vida plena como tarea de libertad personal. Entonces, ¿qué implica educar en la moral? Este profe nos explica algo muy interesante, y es que educar en la moral no es, digamos, decirle a su hijo, eso está bien, eso está mal, sí, no, y que él actúe según usted considere, ¿no? La educación en la moral tiene que implicar, como dice como lo escribe aquí el concepto, poner cimientos. ¿Qué significa cimientos? Pues que usted le va a sembrar esa semilla, ¿sí? En la cabeza de su hijo, para que él, por prudencia, como dice ahí, es decir, por prudencia y colocando en orden cuál es el fin de las cosas, cuál es el fin último de sus actos, pueda él realmente solo construir una vida plena y libertad. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando usted educa en la moral, usted educa a que su hijo pueda actuar por el bien del otro, ¿cierto? En libertad, ¿sí? Y de una manera consciente. Es decir, él lo va a hacer así usted esté o no esté. Y es lo que digo a los papás. Usted le puede decir a su hijo, bueno, tenga en cuenta esto, decir mentiras, bueno, cualquier, digamos, conducta que usted quiera educar moralmente a su hijo. ¿Sí? Pero si usted no lo hace, que él lo reciba de una manera consciente, no le genera esos cimientos, si usted no hace que él en libertad actúe así, él lo va a hacer cuando usted esté. Pero cuando usted no esté, no hay garantía, ¿sí? No hay garantía de que realmente él actúe por el bien, ¿sí? O por el fin último, que el fin último que es el bien del otro y el bien también propio, para construir esa vida plena. Y cuando hablamos de vida plena, en muchos textos se habla de vida plena y es una vida en felicidad.
Y la felicidad no es como solamente el sentimiento de sentirme bien. Felicidad es poder tener una vida estable, una vida en la que yo puedo libremente elegir hacia el bien por conciencia. Entonces, eso es educación moral, ¿sí? Y eso es súper importante, queridos papitos, porque a veces nosotros queremos que educación moral es simplemente dar normas, sí, esto no, esto sí, esto, pero el joven va haciéndolo, pero no lo va entendiendo. O sea, no va teniendo cimientos, ¿sí? Y cuando no hay cimientos, pues ya saben, se cae. Y se cae en el momento más difícil, en la adolescencia, en la adultez, cuando ya se fue del lado suyo, cuando ya tuvo dinero y pudo pagarse sus cosas. Entonces, exacto, y ya vamos para allá. En el ejemplo ya vamos para allá. Así es, Alejandro, muchas gracias. Porque claramente educar en la moral implica poder generar esos actos de conciencia, de razón también, esos actos también en donde como dice aquí en la última parte del concepto, y es de libertad personal. Uno sabe que una persona realmente está siendo educada o ya está educada en la moral cuando libremente toma las decisiones para el bien. Y decía un profesor también decía, educar en la moral es educar para el bien, ¿sí? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta este concepto de educación en la moral. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Sí? Porque pues el acto educativo es un acto realmente de total donación. Yo siempre le digo a los profes, le digo a los papás, no, la verdad, yo los admiro totalmente porque uno sabe que ser 24/7, estar 24 siempre para alguien, es tener que siempre estar diciéndole o enseñándole o mostrándole o siendo ejemplo, es un acto de donación total. O sea, prácticamente los papás dejan de ser individual y lo que yo quiero por mí ya porque ya hay otra persona en la que están pensando y en la que deben también orientar sus energías. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, un primer punto es que educar es un ejercicio de total responsabilidad moral de especial trascendencia, ¿no? Entonces, como les decía ahorita, la educación implica un acto de corresponsabilidad, un acto de que lo que yo digo, lo que yo enseño va a generar un cambio, va a generar algo en este ser que yo quiero formar. Entonces, es un acto de mucha responsabilidad. Y es aquí donde yo les decía, hay muchos papás lamentablemente que no han querido o no pueden o por sus propias heridas, porque no es un acto de juzgar, es un acto de entender, ¿cierto? Pero no asumen esta responsabilidad de educar. Hay muchos papás que no, simplemente dicen, ay, no, vaya donde su abuela, ay, no, que vaya, o su papá le dice. Entonces, ese acto de salirse de sí mismo para decir, para educar, para poder desgastarse, ¿cierto? Es como esa vela que se desgasta por darle luz a la otra, ¿sí? Eso es educar y eso es lo que implica que los papás muchas veces tienen que salirse para educar. Hay papás que no lo están asumiendo y eso también genera mucho de la realidad que acabamos de hablar en este momento. Otro punto súper importante y es tener en cuenta que un acto educativo se ejerce por con una persona con pensamientos, sentimientos y muy diferentes a los propios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí entra un punto muy importante y yo siempre le pongo ejemplo a los papás y es que claramente aquí vemos todo un tema tanto generacional, un tema de conductas, un tema de cultura. Entonces, a mí me criaron así, entonces yo crío así y claramente hay muchas fórmulas que funcionan, hay muchas, digamos, acciones que sirvieron de generación en generación y van a seguir sirviendo porque para eso existe la tradición. Pero al punto al que voy es que hay papás que se les olvida que el ser humano al que están educando es diferente, es otro cerebro, es otra cabeza, es otro mundo, es su hijo, sí, pero no es usted. Y esto, al no tenerlo en cuenta, pues lamentablemente vienen muchas frustraciones, ¿sí? Porque es que usted no, ¿por qué trapea así? Si yo le dije que trapeara así, pues él lo está haciendo, pero tiene su método, ¿sí me hago entender? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, es entender la diferencia
¿sí? Entender que el otro es un ser diferente, que usted lo está educando con todo el amor, con todo lo que usted también como papá ha aprendido, porque yo le digo siempre esto a los jóvenes cuando trabajo con jóvenes, ¿no? Cuando yo le digo, pues también tienen que entender que ningún papá nace con, usted no nació con un manual diciendo, vea, o aquí trae un letrerito, ese niño se educa así, no, muchos aprenden con el primer hijo y van perfeccionando con el segundo, ¿sí? Es un tema también de amor el ejercicio de educar, pero entonces también es entender, queridos papás, que ese ser al que usted está educando es otro ser. Y es otro ser que tal vez entiende y siente diferente que usted. Y pues es su tarea también poder entender eso que él siente y piensa para poder darle esas enseñanzas que usted le quiere dar. Y por último, cada acto educativo es un acto comunicativo. Entonces, aquí viene la importancia de cómo comunicamos. Y aquí yo siempre le digo mucho a los papás, ¿no? Es decir, es muy diferente cuando yo, si así yo me acostumbro a educar en el grito, en el maltrato, en las malas palabras, pues así probablemente mi hijo me va a entender y va a entender la vida, ¿sí? Y es muy diferente si yo, y con eso no quiero decir, porque algunos dirán que antes de las psicólogas que uno no puede corregir, no puede decir nada, no, claramente sí, pues los papás están para orientar, para enseñar y pues en el caso necesario también para llamar la atención y más faltaba, ¿no? Pero sí yo creo que es súper importante y lo veo en todas las relaciones. Yo creo que la base de todas las relaciones afectivas, es decir, de pareja, de papá y mamá, de papá e hijo, de hermanos, es en esa parte de comunicación. Y he encontrado en también mi experiencia profesional que es lo que más fragmentado está. Y hoy en día, pues más con las diferencias generacionales entre los jóvenes y nosotros los adultos, entonces vemos más aún esa dificultad de comunicar. Y cuando encontramos esa gente, es que se no me quiere hablar, pero es que se anda así, pero entonces encontramos esa barrera y a veces nosotros también nos encerramos, los adultos nos encerramos y ellos, pues, el joven de por sí se encierra mucho más por todo lo que le pasa en su mente y entonces empezamos a crear esas brechas hasta que ya es muy difícil comunicar. Pero es importante entender cómo comunicamos, cómo lo decimos, cómo buscamos esos espacios, cómo no permitimos, y yo siempre digo eso a los papás y les voy a decir con todo respeto, ¿no? Pero es que algunos papás cuando converso se igualan al adolescente, pero es que ese me dijo y yo también le dije y es que él no entiende, yo le digo, pero es que él es el adolescente, su cerebro no ha terminado de crecer, le falta desarrollar, el adulto es usted, entonces es entender también los roles. Y como les digo, no es que esto implique un permisivismo y que yo tengo que permitirle todo, no, porque mientras existan normas y límites claros, como les voy a explicar a continuación, va a haber, hay una gran posibilidad. Pero también es entender que yo como adulto no me puedo igualar al adolescente, no me puedo igualar al niño en el tema de comunicarme, porque aquí el que tiene que llevar la batuta, la bandera, pues es el adulto, ¿sí? Y a veces uno ve que hay adultos que no logran entender ese rol tan importante que tienen. Entonces, súper importante entender en este acto educativo moral, pues estos 3 puntos y pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva para contarles pues, lo que podría ahorita también aportar en esa educación. Clau nos dice que las escuelas de padres en los colegios deben hacer, ajá, y las familias, eso es muy cierto, Clau, no solamente en los colegios, en las parroquias. Dios mío, a veces una parroquia queda solo con el taller preparado, a veces van porque la catequista dijo que tenían que ir, pero bueno, la verdad que son espacios muy enriquecedores que deberíamos aprovechar. Es importante saber que existe una importancia de la libertad en el acto educativo moral. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario formar en la realización de actos de colaboración en donde la libertad no consiste, como dice acá, en no permitirse influenciar o imponer, sino por el contrario, en un sistema cognitivo, en su sistema cognitivo, la libertad con cimientos sólidos que permite orientarse hacia la verdad del bien, pero no por imposición, sino por convicción, lo que les estaba diciendo ahorita. Educar en la moral no es un tema solamente de imposición, sino de que el joven, el niño entienda por convicción por qué no debe actuar así. ¿Sí? Entonces, porque yo dije mentiras, pero ¿por qué dije mentira? Entonces uno le pregunta, pero está bien, pero ¿por qué dijo mentiras? ¿Qué pasó? Entonces, es hacer un acto consciente
y que en libertad él pueda elegir el bien. Y eso, vuelvo y les insisto, y es lo que también en algunas partes pues se habla de la virtud, ¿cierto? El hombre virtuoso, el hombre, y es que esa formación en la virtud tiene mucho que ver claramente con la formación en la moral, y es porque es un acto consciente, es un acto que es consciente y que debe realmente ser tomado en libertad, y principalmente por lo que dice acá, porque busca la verdad del bien. ¿Qué significa la verdad del bien? Pues que el niño, el joven, empieza ahí sí de manera consciente a saber qué está bien y qué está mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de ustedes los papás? Ahorita lo vamos a ver, y algunos se los decía claramente el ejemplo. Segundo, generar esos actos muy conscientes, llevarlo a la reflexión, llevarlos también a que ellos vayan degenerando esos cimientos conceptuales también sobre la verdad del bien. ¿Y qué significa bien, no? ¿A quién le quiero hacer bien? A mi familia, a mí mismo, a mi cuerpo, a mis amigos, al otro. Entonces, decir mentiras es hacerle el bien al otro. No, porque está afectando. Entonces, golpear, entonces, afectar mi cuerpo. Sí, entonces, el acto moral va llevándose en un acto de libertad, en donde el joven decide actuar bien, porque lo hace consciente y porque lo entiende. Y eso es súper importante en un acto educativo moral. En el acto educativo moral, pues también, como les decía hace rato, la adopción a moral realmente aporta la felicidad. ¿Y qué se entiende por felicidad? Pues dice, como un ideal de vida y de plenitud, es el contenido primero de los cimientos de una educación. Yo siempre le pregunto a los papás cuando inicia sus talleres, cuando lo hago presencial, les pregunto, ¿qué cree usted que hace a su hijo feliz? Y entonces más de uno decía, bueno, dale un iPhone, dale una bicicleta, bueno, sacarlo al parque, ¿no? Compartir tiempo con él, algunos también, ¿sí? Entonces, cuando dan todas esas aproximaciones, yo les planteo eso y les digo, realmente a su hijo lo va a hacer feliz la educación que usted le dé. Porque, digamos, el resto de cosas que dijeron son felicidad, son momentos, esa es la emoción, ¿no? Pero la felicidad, como dice acá, es un ideal de vida y de plenitud que es importante. La felicidad es un estado, ¿cierto? Que nos permite a nosotros ser libres, que nos permite a nosotros realmente no depender del mundo, sino claramente los que creemos en Dios, de Dios, que es el que realmente nos da libertad, ¿sí? Pero esa felicidad es realmente lo que va a hacer que muchos adultos no terminen repitiendo círculos de herida, repitiendo conductas que van hiriendo a la siguiente generación y generación. Entonces, por eso educar tiene como fin último brindar felicidad. Y dice también que la madurez en la educación es la capacidad para realizar el don de sí. Entonces, yo soy maduro en mi educación, es decir, yo sé que estoy cumpliendo mi rol como papá, y el primer educador es usted, papá, y yo sé que dicen, ay, pero siempre lo hice, entonces, ¿para qué están los profesores? ¿Para qué están los catequistas? Pues ellos están para dar conocimientos, y claramente también tienen que tener, ojalá, porque son modelos, conocimientos en educación de moral, o sea, también deben ser un ejemplo para sus hijos, ¿sí? Pero ellos son como esos auxiliares, pero los jugadores de base, los titulares en la educación son ustedes, eso es irreemplazable. Y es por eso, querida familia, y no sé si ustedes lo saben, las políticas que están pasando, y es por eso que cada vez quieren aprobar más políticas, de quitar, de temas de patria de potestad, de que el papá ya no pueda opinar, de que el joven pueda hacer tal cosa sin consentimiento de los papás. San Juan Pablo II escribió una carta hace, creo que fue en el 80 y algo, hace muchos años, y él ya mencionaba eso. Hay carta a las familias, se las recomiendo que las busquen. Y él ya mencionaba que uno de los derechos de la familia es la potestad de sus hijos, porque él sabía que los papás eran los únicos que realmente les iba a interesar la felicidad de sus hijos. Al Estado no le interesa la felicidad de sus hijos. Al colegio le puede interesar porque cuando el colegio tiene vocación realmente de enseñar, cuando no, no les importa, ¿sí? Entonces, los únicos que les interesa la felicidad de sus hijos son ustedes, y es por eso que les quieren quitar a ustedes ese poder de educar. Y es ahí donde nos toca tomar riendas y pues también estar muy alertas a lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando también en nuestra sociedad. Entonces, importante como conclusión de esa parte educativa, es una misión primero que todo, pero también es una gran responsabilidad, algo que no se puede
digamos, delegar, ¿sí? Y pues claramente la educación es lo que va a garantizar la felicidad de sus hijos. A sus hijos no le va a garantizar la felicidad, no le va a garantizar que estudie en el mejor colegio, que usted le dé el último iPhone, eso le da bienestares, ¿cierto? Pero felicidad le va a garantizar una educación en la moral, porque usted le va a dar herramientas para que él tome buenas decisiones en la vida. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. No sé si tiene alguna duda hasta el momento, qué pena, yo hablo mucho, entonces si alguien quiere opinar algo o lo dejamos al final cuando ya termine los 4 puntos, también, como ustedes se sientan más cómodos, sepan que estamos acá en total libertad de opinar y aportar. Ahora, viene un punto súper importante entre los 4 puntos que les quería desarrollar y es fortalecer, por ahora todo bien, gracias Leonardo, fortalecer los lazos afectivos entre padres e hijos. Yo sé que eso es un tema que probablemente ya se ha conversado, ya se hablan en muchos aspectos, ¿sí? Pero yo pues lo desarrollo en una dimensión también muy espiritual. ¿En qué punto? Por ejemplo, vamos a empezar por este primer aporte que dice, todo amor tiene como fuente el amor de Dios. Por lo tanto, es importante permanecer en la amistad con Dios. La libertad del hombre es una libertad filial. Y en esto, pues les cuento, en el desarrollo de mi estudio, pues algunas haciendo búsquedas, encontré algo muy interesante y decía, entre las investigaciones que hacían mis profes, y es que se comprobaba de ciertas maneras que el amor aquel que tiene una sana relación con el amor de Dios, es decir, una sana relación con Dios Padre, ¿cierto? Tiene un concepto de padre que le permite a la vez tener una muy buena relación con el concepto de padre terrenal. Y créanme que yo lo he podido ver mucho en mi ejercicio como psicóloga. Uno encuentra que hay muchas personas que están en definitivamente peleados con Dios porque han sufrido, porque han sido heridos, y pues ¿a quién terminan culpando? Pues al único todopoderoso, pues Dios, ¿cierto? Dice la gente, entonces empiezan en el ser supremo, Dios. Y esa relación fraccionada con Dios, también uno viene y lo analiza y también se trascendió a la tierra. Entonces, tampoco esa relación con sus papás es la mejor y la más estable. Entonces, aquí como dice este punto tan importante y es, si yo tengo, o sea, si yo le enseño a mi hijo a que Dios es esa fuente de amor, ¿sí? Y lo enseño a tener una relación estable con Dios, pues claramente esa relación que él tiene con Dios le va a ayudar a la relación conmigo. Y ¿por qué? Porque además de todo lo hago un hombre libre. ¿Sí? Como dice acá, la libertad del hombre es una libertad filial. Nosotros somos libres porque nos sentimos hijos de Dios. Cuando nosotros sentimos hijos de Dios, a nosotros no nos importa qué piensan en mi trabajo. Bueno, sí trabajo y hago mis cosas, pero si allá me dicen, ay, el que la pase, no me importa, yo amo a Dios y bendigo a Dios. Ah, pero usted que no volvió a venir a tomar aquí con nosotros por andar con su familia. A mí no me importa usted qué piensa, yo soy libre de lo que usted piense de mí, porque yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios, pues soy libre de todo lo que el mundo pueda quererme esclavizar, ¿sí? Entonces, eso es súper importante entenderlo porque esa amistad con Dios hace libre a la persona, pero también le permite generar, digamos, esa buena también filiación con su Padre terrenal y ya voy para allá. Dice, la fuerte afiliación con los hijos, que más que transmitirles conocimientos, implica darles amor que genera vida. Nos invita a intentar ser padre como Dios lo es. Entonces, claramente, yo tengo una relación estable, o sea, siento a Dios Padre, me siento hijo de Dios, Dios me da identidad y por lo tanto me da libertad, ya voy teniendo una vida afectiva un poco más sana, ¿cierto? Ahora bien, si soy papá, y tengo una relación estable con Dios y sé cómo Dios me ama, ¿qué es lo mínimo que yo quiero hacer? Amar como Dios me ama, ¿sí? Entonces, el papá que se siente amado por Dios tiene una gran fuente de amor para amar a su hijo como Dios lo ama a él.
Y aquí vemos la grandeza de muchas cosas. Entonces, por eso les decía que cuando yo hablo de ese tema, yo no lo hablo solo desde las teorías psicológicas, que son muchas y maravillosas, y bueno, pero realmente cuando encontré esta belleza, yo decía, pues aquí está la respuesta. Claramente cuando, y como le digo, lo digo también como una psicóloga creyente, porque soy psicóloga y trabajo, tengo mi consultorio, pero primero soy hija de Dios y he encontrado en este ejercicio también desde mi propia vida cómo entender que realmente cuando uno logra sentirse identificado como hijo de Dios, es muy libre, pero también si se es papá, se quiere donar ese amor que Dios nos da. Y es esto lo que hace tal vez que muchos papás puedan dar de sí mismos, hacer lo que más pueden por sus hijos, como dicen por ahí, hasta se sacan el pan de la boca por darles o educarlos, porque no es solamente dar un tema material, como les digo, yo los admiro por toda esa educación afectiva, moral que también brindan, ¿no? Eso yo siento a nivel individual es desgasta, o sea, desgasta mucho yo siempre tener que explicarle a otro ser, pero ¿por qué hace esto? Pero venga, reflexione, pero venga, piénselo, pero eso está bien, pero eso está mal. Eso es un desgaste, pero ustedes los papás lo hacen con el amor que tienen y es el amor que Dios les da. Y es ahí en donde está la fuente. Y por eso pues termino con esta parte que dice que comenzamos a ver los hijos como la presencia divina en el amor mutuo como esposos, pues solo Dios crea el alma en la concepción del ser humano. Entonces, cuando también se entiende que los hijos, y lo que yo les decía a ustedes en un principio, la sociedad hoy en día, y hay muchas partes del mundo, y eso lo veíamos también en la universidad, y es que empezaba a verse la vida humana como un producto, ¿no? Entonces es un producto, entonces hay mujeres que no se quieren casar, que no quieren, pero quieren un hijo como si fuera un objeto de la casa. Entonces vengo, me insemino y ya. Entonces ya yo sola soy embarazada, tengo un hijo, ya tengo por fin, cumplí mi deseo. Un hijo no es un deseo, un hijo es un don de Dios. Es un regalo que Dios le brinda a los esposos que se aman y que en el amor desean tener un hijo. Quisiéramos que todas las familias nacieran así, y hay que ser realistas, en nuestro país no nacen así. Pero pues tampoco, como les decía en un principio, eso no es un ejercicio de juzgar, sino de podernos llevar una reflexión de qué hacer aquellas familias que pueden, digamos, en el marco de su ejercicio educativo a sus hijos, qué poderle transmitir para que al menos vaya surgiendo ese germen de familias que son más conscientes de su rol. ¿Sí? Y es aquí la importancia pues de esa concepción, ¿sí? Y la importancia, como dice acá, de ese amor de esposo. Es decir, cuando ustedes también como pareja están bien, se aman, no digo que tienen que ser perfectos porque parejas perfectas no existen, ¿sí? Pero sí tienen esa conciencia de que se unieron en el amor de Dios para ser generadores de vida y a la vez para educar a un ser humano que luego va a tener una familia, que también va a ser un ciudadano. Entonces, ese concepto permite esa educación plena también y permite también generar esos lazos afectivos. Entonces, yo, digamos, como en este segundo punto, claramente otra de las alternativas que me parece súper importante tener en cuenta y es fortalecer esos lazos afectivos con los hijos, pero como les decía, ese fortalecimiento es de ese vínculo no es solamente de un tema, como les decía, de hablar bonito, de permitir que ellos hagan lo que quieran y nada por el estilo, sino de entender que ustedes, el amor que les brindan a ellos, vienen del amor de Dios. Y que si ustedes se sienten amados por Dios, pues van a amar a sus hijos y van a dar todo como Dios lo dio por ustedes o lo da por todos nosotros, ¿cierto? Entonces, súper importante ese fortalecimiento de vínculos para este punto. Ahora, es importante saber que existe... No, tranquilo, sí, siga. Está bien pasar la diapositiva. No, la anterior, donde dice, no era atrás, bueno, pero pensé que había una de importante saber qué. Esa es, creo que es esa, sí. No sé si haya otra antes de esa. No, entonces sí es la siguiente. No, siga, bien, gracias. Ya podemos pasar a la siguiente. Ahora, entonces hay otro punto de los que le estaba comentando y es generando
autoestima, autoridad que genera autoestima. Aquí a mí me gusta aclarar porque cuando uno lee la palabra amor propio puede digamos, relacionarse con egoísmo o con ese amor propio que hoy el mundo quiere imponer, ¿no? Y es que solo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y pues en una lógica del amor de Dios, en donde el amor de Dios es condicional y donde Jesús nunca pensó en primero yo, Jesús primero pensó en el mundo antes que en él. Entonces no es lógico que yo hable de un amor propio basado en el egoísmo. Yo hablo del amor propio basado en ese amor que deben hacer también de esa donación. O sea, yo también genero amor propio cuando me dono, principalmente. Entonces, dice que es importante el amor de Dios, la importancia del amor de Dios cuando entendemos el hecho de ser amados por Dios incondicionalmente, podemos abrir la fuente de todo tipo de amor, empezando por el amor propio. ¿Sí? Es decir, yo primero me siento amado por Dios, pero también primero amo a Dios. Así yo no tengo a Dios como referente también en mi vida y lo entiendo, el amor de Él, porque como les decía, vemos en el mundo de hoy que existe como muchas esas visiones del amor y entre esos está ese amor en donde yo solo pienso en mí, en mis intereses, de por eso no me comprometo, por eso no me dono, por eso soy primero lo que yo siento y todo lo que demás implica, ¿sí? Que no es coherente con el amor de Dios porque el amor de Dios nos ha demostrado que es totalmente diferente e incondicional. Entonces, cuando yo entiendo ese amor de Dios, pues claramente y me siento amada, claramente eso genera un bienestar. Eso me hace sentir identidad. Y esa identidad de sentirme hija de Dios, pues me hace amarme también, me hace decir, pues si el mundo no me quiere, si aquí tal vez no caí tan bien en tal parte, si ese trabajo no me salió, si esta pareja que tuve tal vez no me trató de la mejor manera, pues bueno, yo no voy a juzgarme por esas cosas que me pasaron porque mi identidad no me la da eso, me la da Dios, me la da el ser hija de Dios. Entonces, de ahí parte esa importancia de tener esa identidad como hijos de Dios. Pero eso es algo que tenemos que también enseñarlo a nuestros hijos, ¿no? Y es importante, por eso les decía ahorita, la importancia de entender a Dios como fuente de amor, ayudarles a ellos a tener esa relación con Dios. Es muy importante ayudársela a sembrar, a gestar, porque le permite a ellos también empezar a generar esa relación con Él y esa identidad con Él. Y aquí nos dice que la influencia pues, de la familia también es súper importante en esta generar autoestima y es porque, primero que todo, la forma en cómo se comunica, como también lo expliqué hace rato, permite que nuestras conductas, que nuestras palabras no terminen haciendo de ellos personas que lamentablemente se crean inservibles, que no están en ese mundo, que fueron un error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una psicóloga que nos recomienda, por ejemplo, evitar prejuzgarlos, no limitar su capacidad, no compararlo con otros niños, motivarlos a mostrarles empatía, una práctica de escucha activa. Y pues eso es importante en la misma humanidad. Yo creo que muchos de los que hemos estado acá probablemente dicen, bueno, pero es que a mí me crearon así, ¿qué pasó? Aquí estoy. Yo le digo a muchos papás, sí, ahí está, pero ¿con cuántas heridas? ¿A usted no le gustaría evitarle las heridas a sus hijos que a ustedes le hicieron? ¿Qué necesidad tenemos de repetirlas? Y si yo las puedo cambiar, ¿por qué no cambiarlas? Y yo en ese caso sí me gusta ser muy insistente porque también trabajo con jóvenes, se me va muy bien trabajar con jóvenes y yo he estado en lugares, en talleres con jóvenes en donde se me ha partido literalmente el corazón de ver lo vulnerables que son los jóvenes, que son los niños, más que todos los jóvenes que empiezan como a crecer y ellos claramente se encierran, pero se encierran queriendo ser amados, ¿sí? Y entonces uno encontrar jóvenes que dicen, no, es que mi papá me dijo que yo era un error, o no, es que definitivamente para mi papá me dijo que yo era un inservible, o sea, un mundo de cosas que los jóvenes le pueden expresar a uno y que lamentablemente en la cabeza de esos jóvenes no es como ya uno adulto ya va dejando que las cosas pasen, y ni eso, algunos también llevan esas cargas, ¿no? Pero el joven se le queda, y es donde hoy vemos también tantas realidades en nuestro país como suicidio juvenil en aumento, jóvenes que no tienen motivación para hacer nada ni para estudiar, jóvenes que no se quieren casar. Y claramente ahí también hay una raíz, una persona que no se siente amada,
que no se ama a sí mismo siente que no tiene nada para dar y por eso, ¿para qué buscar a alguien? ¿Para qué casarme? Mejor me quedo, me encierro en mí mismo y ya. Así vivo mi vida. Entonces vemos que la realidad de lo que estamos viendo también obedece mucho a cómo estamos educando afectivamente y moralmente a nuestros hijos. Pero también es importante brindar ese amor y como les decía, ese brindar amor basado en lo que acabamos de hablar ahorita y no los quiero repetir, solamente recordar y es ese amor, nada más imagínense cómo Dios los ama a ustedes, ahora así amen a sus hijos. Esa es la clave, ¿sí? Incondicional, pleno, total, no tiene hora, no tiene tiempo, espacio, nada, ¿sí? Es aprender que ese acto de educar y de llevar a ese ser a un desarrollo también implica un acto muy, muy pleno de amor. Y claramente, vuelvo y les insisto, es un desgaste, no lo voy a negar, pero es un desgaste que a ustedes también les da plenitud, porque yo soy totalmente segura que en su mayoría los padres, aquellos que no lo hacen es porque tienen unas heridas muy profundas que no les permite hacerlo, pero en su mayoría los padres, aun cuando tienen algunas heridas pequeñas, pueden y sienten ese deseo y se sienten muy satisfechos de dar todo por sus hijos. Ahora, les quiero comentar algo que una vez estuve en un taller con un profesor, en paz descanse, y me encanta hacerle una conmemoración a él también, se llama Giuseppe Marí, y él tenía una teoría muy interesante. Y él hablaba, pero vuelvo y le insisto, cuando hablaba de autoestima o de ese amor, él no hablaba de esa autoestima egoísta, que hedonista, que yo hago lo que quiera, que me tomo lo que quiera, sino él relacionaba la autoestima con autogobierno. Es decir, yo tengo buena autoestima cuando soy capaz de autogobernarme, cuando soy capaz de decir no a esto, sí a esto, cuando soy capaz de definir qué me sirve, cuando soy capaz de tender al bien. Y él decía que para educar a los hijos en ese autogobierno era importante, y él aquí hacía una relación, ¿no? Él dice, cuando el educando, es decir, el joven, descubre quién es y por medio de los límites puede conseguir la capacidad de autogobernarse. Este autogobierno es la capacidad propia de los seres humanos como un verdadero camino a la libertad. Yo cuando escuché eso, yo decía, eso ni en ninguna universidad me lo hubiesen dado tan interesante. Y es que él decía que los papás tienen la principal y los educadores. Él habla de educadores como padres, pero también los docentes, ¿no? Aquellos que están a cargo de la educación. Que los límites que les puedan poner a los hijos desde pequeños les permite a ellos generar un proceso de autogobierno y que ese autogobierno después les puede generar una libertad. Y esa libertad es lo que genera bienestar o autoestima, como le conocemos. Entonces, mira, ¿cómo así? ¿Qué significa? Entonces, cuando hablamos de límites, no sé si es en la siguiente diapositiva, me la pasa por si acaso, es que no me acuerdo, si no, igual la explico. ¿Me regala la siguiente diapositiva? Bueno, cuando hablamos... no, la siguiente. Creo que se devolvió. La siguiente... No está bien. Siquiera devolvemos, un momentico. Entonces, no, antes. Entonces, cuando hablamos de límites, Giuseppe Marí decía que era súper importante al entender los límites, entenderlos como, digamos, primero que todo, tener en cuenta la edad y digamos, la dimensión cognitiva del educando, es decir, del niño. Segundo, que si yo como papá pongo límites, yo también debo cumplir esos límites. Y es ahí donde vemos ahorita lo del modelo, ¿sí? Lo que ustedes decían, la importancia del modelo. Entonces, llega el niño con el tema de fumar a la casa. Y el papá, es malo fumar, que eso... Sí, pero el papá sí fuma, ¿sí? Entonces, pero yo ya soy adulto, yo ya crecí, yo ya eso, yo aquello, sí, pero él lo está viendo. Entonces, existe sí en teoría, en psicológica, una teoría de modelamiento donde todo lo que el niño ve, ustedes lo ven en la casa, el que se pone los zapatos, el que pone la ropa a la mamá, el que quiere hablar como el papá, el que contesta el teléfono como la mamá, ¿cierto? Es una teoría de modelamiento muy común que todos conocemos. Pero entonces Giuseppe Marín hablaba de que poner límites teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la tendencia a ese bien, le va permitiendo al niño tener ese autogobierno.
Entonces, por ejemplo, yo lo vi acá, en un tiempo acá comerlo con mi sobrino, él le gustaba el play, él le gustaba el play, entonces, listo, existe un límite, existe una norma, ¿no? Y eso a usted le gusta, lo va a poder hacer el fin de semana, pero entre semanas, solo tareas. Si usted violenta eso, pues sabe que el fin de semana no tiene. Le costó autogobernarse, pero ese límite le permitió a él entender que tenía primero una responsabilidad y que claramente después iba a tener el momento placentero de jugar, pero respetando eso. Entonces, él decía que era súper importante tener esos límites como muy claros en el hogar, en la casa, para que de esa manera generar como ese camino de autogobierno. Entonces, el joven ya sabe hasta dónde va, hasta dónde llega. Bueno, la llegada es hasta la hora. Entonces, el amigo, no, pero ¿qué es? No, porque ya en mi casa me dijeron y yo no violento la confianza de mis papás, entonces me voy para la casa. Entonces, hay un límite, hay unas normas muy claras. Pero, como les decía también, es muy importante que esos límites y esas normas no superen ni violenten la integridad del educando. Es decir, no son límites y normas que terminen violentando la integridad ni física ni psicológica de la persona, sino que le permita el interiorizarlas y le permita generar ese propio autogobierno, tener la capacidad de decirse no a esto, sí a esto. Por ejemplo, después de ya comimos, ya, ay, que me da ganas de comer en la noche, sí, pero ya existe ya después de cierta hora mejor no comer. Entonces, aunque él tenga hambre, buscar otras herramientas, y a veces no es hambre, es ansiedad. Ejemplos, simplemente. El punto al que voy es la importancia de generar estos límites que puedan permitirle de a poquito generar un autogobierno, y es el típico adulto que tal vez cuando esté en un trabajo y le ofrezcan alguna oferta que pueda ser no tan moral, que pueda ser moralmente cuestionada y lo pueda meter en problemas, él tenga la capacidad ya propia por los cimientos en la moral, por el conocimiento del bien, por la tendencia al bien y por su autogobierno, tenga capacidad de decir, no lo hago. Ah, pero lo echamos. Bueno, buscar otro trabajo, pero no lo voy a hacer porque yo no voy a violentar mi moral, mi conducta, lo que me han enseñado y he podido construir por este acto. ¿Sí? Y entonces aquí vemos cómo, y eso en muchos aspectos, a nivel psicoafectivo, a nivel sexual también, ¿no? El joven que la niña o el novio, venga, ¿y por qué no estamos? Pero usted lo ha educado en la casa afectivamente, le ha hablado claramente de la sexualidad, le ha enseñado a autogobernarse. Entonces el joven que dice, claramente tiene toda su fisionomía propensa para la situación, pero conscientemente él ya sabe, ¿cierto? Él ya tiene unos cimientos hacia el bien propio, hacia el bien del otro, y tiene un autogobierno. Entonces dice, no, sí, pues me vi muy tentado, tengo todo, ¿cierto? Está mi cuerpo dispuesto, pero soy consciente de que no es lo que quiero en ese momento. Mi papá no sabe, mi mamá no sabe, y no lo voy a hacer porque ellos me digan si está bien o mal, lo voy a hacer porque yo sé que no es mi momento, porque yo sé que no lo quiero para mi vida, decido decir no. Y así muchos otros actos. Por eso es que dice que el autogobierno es la capacidad de un camino a la libertad, ¿sí? Es decir, cuando la persona tiene capacidad de autogobernarse, es libre. Es libre porque no es esclava de nada en el mundo. Sí, no es esclava de amigos, no es esclava de trabajos, no es esclavo del dinero. Es una persona que realmente tiene desarrollado muy bien su concepto hacia el bien y simplemente camina por ese sendero que ha decidido construir en libertad. Entonces, súper importante esta teoría. A mí me pareció súper importante cuando la escuché, porque dije, creo que esto es un camino que los papás deben conocer y que implica claramente, como le he venido insistiendo, implica abandonarse, implica dejar, implica ser constantes, implica poner ejemplos, implica mucho. Pero como les explicaba, les decía hace rato, qué es lo que realmente creemos le va a dar felicidad a sus hijos? ¿Qué le da felicidad a sus hijos? Yo soy totalmente convencida que lo que a uno realmente le da felicidad es que lo enseñen a uno realmente a tomar buenas decisiones basados en esa conciencia plena y en ese camino a la libertad. Vamos ya a la siguiente diapositiva. Y se volvió. Creo que es, ahora sí. Y es aquí con esa que terminamos, dice,
La importancia de los padres como modelo, lo que decían ustedes, esa es la última que les había puesto, ¿sí? Y es claramente la conclusión, y creo que esto resume casi todo el ejercicio, y lo quiero resumir con lo que nos expresa San Juan Pablo II, y es: la familia es el lugar más sensible en donde podemos poner el termómetro que nos indique cuáles son los valores y contravalores que animan o corroen la sociedad de un determinado país. San Juan Pablo II. Entonces, aquí San Juan Pablo nos dijo todo, ¿sí? Y es como la familia realmente es el termómetro. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Yo de lo que les puse al principio. Vimos una radiografía, y eso ya hace un tiempito. Si hiciéramos hoy esa radiografía con estudios más actualizados, puede ser que estén un poco más altos esas tasas. Y también vemos como el síntoma, ¿no? ¿Cómo está nuestro país? ¿Qué está pasando? Está en medio de muchas situaciones que están teniendo en jaque a nuestro país en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué es importante entonces entender este concepto y lo que ya ustedes me referían? El padre como modelo, o sea, es aún más, es un reto para ustedes, además de dar su tiempo, además de salir de su comodidad, además de dar todo lo que implica ese desgaste afectivo, emocional, de educar, implica ser modelo. Implica que cada vez que ustedes tengan un acto o cometan un acto, tienen que entender que hay unos seres ahí en su casa con 4 ojos viendo lo que ustedes hacen, dicen, cómo piensan, porque así como ustedes hacen, dicen y piensan, ellos van a querer hacerlo. Entonces, es súper importante entender que es otra de las grandes desafíos de los papás, sentirse como ese, exacto, lo dice, el mono hace lo que el mono ve, total, exacto, entonces vemos cómo realmente los jóvenes y los niños van replicando eso que ustedes hacen. Es un reto, lo asumo, yo como le digo, pero los felicito enormemente porque es un gran reto ser todo lo que implica ser papá hoy en el mundo, pero en nuestra sociedad pues más aún. Pero también creo es el acto más sublime también de donación y creo que es lo que a muchos seres humanos también les motiva en muchos de sus actos, muchos de su trabajo, de lo que hacen también para la sociedad, la motivación son sus hijos y eso es algo también muy gratificante. Entonces, ese ser padre como modelos, pues yo creo que la palabra misma lo dice, es ser muy conscientes de todo lo que hacemos, no es ser perfectos, porque tampoco implica una perfección, entonces no me puedo equivocar, no me puedo enojar, no, claramente, pues somos seres humanos, imposible que no se nos salga en algún momento, ¿sí? Pero sí a ser muy conscientes de qué herencia quiero dejar en mis hijos. El día que yo no esté, ¿qué quiero que mi hijo recuerde de mí, de mi conducta? Mi papá era un hombre recto. No, mi papá era un hombre que, no, él realmente, si él decía eso y lo cumplía, si él, ¿sí? No, mi papá era un hombre amoroso. La verdad, yo quise conseguir una esposa para amarla porque es que yo veía a mis papás y yo quería una vida así como la de mis papás, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero? Que su hija diga, yo quiero un esposo como mi papá porque yo veo que mi papá, mi mamá la quiere, la consiente, está pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero dejar yo a mis hijos en este acto educativo? Y a nivel moral, el día que yo no esté, el día que mi hijo se vaya a vivir solo, el día que mi hijo le toque tomar decisiones solo, ¿será que sí está actuando moralmente? Y como les digo, no moralistamente, sino moralmente. ¿Será que sí le estoy dejando cimiento? ¿Y será que mis actos dejaron buenos cimientos en mis hijos? ¿O no están dejando buenos cimientos en mis hijos? ¿Sí? Entonces es un pensarnos cómo podemos, digamos, tomar estos puntos que les acabo de dar para, como les decía, esto que les iba a plantear, no estoy totalmente segura, no es la salvación del mundo, pero sí al menos es poder proteger y blindar a su familia y es de cierta manera generar un fermento de una familia que intenta caminar junta, que intenta caminar hacia la plenitud y que va dejando unos cimientos para que otras familias que vengan puedan seguir también ese camino. Y qué bien compartirlo con otras familias también, ¿no? Y que ojalá pudiéramos hacer mucho más a nivel social para que más familias tengan estos conocimientos, estas atenciones y puedan ser escuchadas y puedan sanar.
pero en el marco de lo que estamos, ojalá podamos proteger a las que están juntas y a las que quieren seguir juntas para que haya ese fermento en nuestra sociedad. Entonces, no sé si me regalan la siguiente diapositiva. Creo que ya viene un taller, pero antes del taller me gustaría escucharlos. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre esos 4 punticos que les toqué, y si no, para ya pasar al taller. ¿Alguno por aquí? A ver, Claudia, que estaba escribiendo. ¿Listo? ¿Ninguno? ¿Está todo claro? Yo creo que sí. ¿Alguna réplica? ¿Alguna palabra? ¿Algo que quieran decir? ¿No están de acuerdo? Pueden también no estar de acuerdo, claramente, eso es posible. ¿No? Yo no puedo creer que los costeños sean tan tímidos. No, no. Y muy difícil. Pero bueno, ustedes si quieren, si les parece, vamos entonces y en esa sí van a tener ahorita que trabajar, no sé si están en pareja, están con alguna otra persona ahí en el ejercicio. Entonces vamos a hacer el siguiente, todo muy bien explicado. Gracias, Lilian. Leonardo me mandó por ahí. Listo, Liliana, muchas gracias. Listo, perfecto. Ahora, vamos a hacer el taller, voy a leer el taller, hay unas preguntas, pero entonces lo ideal de leer el taller es que van ahí en pareja a conversar ahorita las respuestas a esas preguntas y ahí sí algunas 2 o 3 apreciaciones que nos puedan dar en respuesta a esto, porque ese taller prácticamente va a poner en práctica un poco todo lo que he conversado, porque ustedes no han conversado. Es Claudia por ahí que escribe. Pero esto de lo que hemos escuchado el día de hoy. Listo, entonces dice, los niños de la escuela salían todas las tardes en la hora del recreo a jugar a la cancha. El profesor encargado de la vigilancia siempre estaba muy atento porque en ocasiones algunos se escapaban por la reja de atrás para comprar helados y dulces en la esquina. Cuando hizo la ronda respectiva, se percató que los niños más grandes de quinto primaria estaban todos en corrillo, se miraban entre ellos y se reían. Cuando el profesor se acercó, guardaron rápidamente lo que tenían en las manos, pero él con sutileza les dijo que le mostraran lo que estaban mirando, que él quería saber de qué se reían. Algunos niños salieron corriendo, pero los que se quedaron le dijeron que le mostrarían, pero si no los acusaban. El profesor les dijo, ustedes me muestran y yo decido. Los niños se arriesgaron, sacaron del bolsillo los pedazos de las revistas que habían encontrado en la calle y el contenido era pornográfico. El profesor, con una actitud seria pero amable, les preguntó dónde habían conseguido eso y los niños se rieron nuevamente, pero no dijeron nada esta vez. El profesor les comentó a sus compañeros docentes y ellos comentaron que la clase de religión era más acertada para tratar esos temas. Otro profesor dijo que la clase realmente acertada era la de ética y valores, pero el profesor de expresión artística dijo que era su clase la mejor porque hablaba del cuerpo y de las dimensiones. Otro profesor dijo que en todas las clases deberían tratar temas de formación cristiana, ética y valores, lo cual replicó la profesora de ciencias diciendo, yo no me meto en esos temas tan complicados. Agregar la siguiente, por favor. Los profesores de ética, expresión artística y educación religiosa decidieron unirse, planear una actividad donde estarían todos los niños de la escuela y el tema sería el respeto y cuidado de nuestro cuerpo. El profesor de artística dijo, a este título le falta algo, cuidado del cuerpo a partir del arte y el movimiento. Pero el profe de ética dijo, se debe ser desde los parámetros de la ética y la norma como principios universales. Pero el de religión expresó, todo el cuidado del cuerpo proviene del respeto y los valores del cristianismo. No lograron colocarse de acuerdo y decidieron acudir a la profesora coordinadora académica. Le comentaron el caso a ella y ella les dijo, cada uno se ve en el espejo que más les conviene, pero muy pocos se atreven a verse en el espejo de la realidad. Se acercaba la reunión de los padres y los profesores decidieron comentar el caso a la asociación de padres y ellos les aconsejaron que la familia era la base para cualquier tipo de formación en sus hijos, que estarían felices que sus hijos recibieran formación de los 3 tópicos escolares en común unión.
Los profesores nos quedaron satisfechos y cada uno decidió hacer la actividad por aparte y darle énfasis a partir de su materia con la mejor intención de formar a los niños en el respeto y cuidado del cuerpo. Entonces, aquí vemos una historia muy interesante, vemos una historia que puede reunir, digamos, como características de lo que hemos hablado en esta educación, ¿no? Y pero hay unas preguntas que es importante que las podamos tener en cuenta, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues para resumirles la historia, unos niños encontraron una revista, la revista pues tenía contenido pornográfico, el profesor comenta a los profes, cada profe pues quiere darle la dimensión, cree que debe tocarse de cada una de las dimensiones, pero deciden unirse para hacer un taller y luego qué enfoque le dan al taller, entonces no le damos el enfoque cristiano, el enfoque ético, el enfoque del cuerpo. Y luego los padres de familia le dicen, pues, la verdad, la familia es como la primera, ¿sí? Pero es importante que, pues, que puedan hacerlo en conjunto y le den el enfoque que sea necesario. Las preguntas en dónde no están ahí. Sí, había unas preguntas. Al final, tal vez después de conclusión, ya la conclusión las hago ahorita, pero eso. Entonces, bueno, vamos a leer las conclusiones y pasamos a las preguntas. Si quieren, me deja las conclusiones. Siguiente. ¿Me regala la siguiente diapositiva en donde están las conclusiones? Aquí dice Leonardo, la familia volverá a ser el segundo hogar. Ajá. Ahí, puede dejarla ahí. Ajá. La escuela volverá a ser el segundo hogar cuando el hogar sea la primera escuela. Total, muy cierto. Conclusión del ejercicio decía, aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral, ¿sí? El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere una experiencia fundamental. Creer en los propios padres son dignos de confianza. Esto constituye una responsabilidad educativa. Generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. Y por último dice, la formación moral debería realizarse siempre con métodos activos y con un diálogo educativo que incorpore la sensibilidad, el lenguaje propio de los hijos. Además, esta formación debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas, en lugar de imponérselos como verdades irrefutables, ¿no? Entonces, aquí vemos como unas conclusiones muy importantes, tanto del taller como del ejercicio de hoy, pero pues quiero escucharlos a ustedes, qué opinan, qué piensan. Hay unas preguntas orientadoras, si quieren las vamos a pasar ahora sí para que las tengamos ahí todos. Y ahí en pareja o con quien estén, podamos dialogarlas y abrimos micrófonos, no, donde están las preguntas. Esas, exacto. Entonces, como dice acá, ¿cuál cree usted que fue el verdadero motivo por el cual los profesores no pudieron unirse, ¿cierto? Y brindar esa formación. ¿Cómo observa la familia la división de los maestros? ¿La profesora de ciencias hizo lo correcto o fue imprudente? ¿Es necesario jerarquizar la formación cristiana sobre la formación ética? La respuesta de la coordinadora académica, ¿cómo se aprecia? Los principios y valores cristianos son universales y aplicables al contexto escolar. Claramente son muchas preguntas, no vamos a responderlas todas, pero pues sí podemos tomar unas 2 o 3 para responderlas y me gustaría escucharlos. Te les voy a dar unos 5 minuticos para que puedan conversar ahí con quienes están sobre esta pregunta, sobre la respuesta a esas preguntas y digamos en 5 minuticos ya abrimos micrófono o escribimos en el chat para poder como dialogar sobre esto, este taller, pero más que todo también para que podamos analizar lo que hoy hablamos, ¿no? Es decir, qué estamos dispuestos a hacer, qué no estamos dispuestos a hacer, qué creen, la ven muy difícil, la ven imposible, hay esperanza. Bueno, entonces los dejo 5 minuticos para que conversen y también cómo se podría relacionar esta historia de estos niños con lo que hablamos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, yo quiero participar.
Dale, listo. Ujú, No hay que esperar para empezar, ujú. yo diría que es un tema bastante delicado, es un tema que todos los días lo estamos viendo, incluso aquí se habla de una revista. Quiere decir que este es un ejercicio un poquito antiguo, porque hoy en día ya no hay revistas, sino que desde el mismo celular se puede acceder a la pornografía. Entonces, quizá yo lo que observo en cada una de las posiciones de los maestros es que ninguno quiso asumir digamos, quiso asumir como ese papel de orientador, porque quizás es un tema bastante complicado, bastante complejo, más que hoy por hoy la educación en el colegio, en algunos colegios, incluso los colegios estos que son de algunas formaciones religiosas, eso es un tema tabú. Entonces también dependerá del colegio, seguramente, pero desde el punto de vista de la ética, de los principios morales, cristianos, religiosos, desde el punto de vista de la ciencia, cada quien lo quiso interpretar a su manera, pero tampoco noto en el ejercicio o en el taller que quisieron asumirlo, ¿no? No quisieron asumirlo por ser precisamente un tema que todavía es difícil abordarlo, ¿no? Es un tema difícil, lo vemos a cada día con nuestros cercanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras personas que van descubriendo que existen otras cosas y que tampoco podemos, es decir, hay que tener como la sabiduría para poderlo afrontar. No es fácil, es un tema complicado, doctora. Usted como psicóloga, pues creo que lo podrá entender y de pronto abordar de una manera muy profesional, pero también es cierto que los padres o los docentes, debido a su formación, quizás no tienen esa preparación para poder afrontar un tema tan, yo no diría que grave ni delicado, sino que es un tema que es real. Hay que afrontarlo, porque sin duda es un tema que no podemos, hoy en día, como usted lo decía al principio de la charla, los chicos preadolescentes, digamos 10, 12 años, en la mayoría de las veces llegan del colegio, llegan a sus casas y están solos, ¿no? Bien sea con la abuela, bien sea con la empleada del servicio, con el cuidador, y que tienen a la mano un celular. Entonces, es muy difícil abordar el tema tanto para padres como para docentes, y por supuesto, quizás habría que buscar una orientación un poquito más profesional desde el punto de vista psicológico, cómo afrontar y cómo enfrentar una situación de estas. Ese es mi aporte, ese es mi punto de vista. Y mi conclusión es que ninguno de los docentes en cada una de sus áreas quiso abordar el tema de manera como que yo lo asumo y yo lo respondo, sino que de pronto se hicieron como los locos, no sé, yo lo veo así. Gracias, Byron. Sabe que hay un punto ahí, antes de darle la palabra a Liliana, que ya alzó la mano y me alegra mucho, pero quiero decir algo, Byron. Yo soy de las convencidas que los papás sí pueden. O sea, digamos que claramente, pues por todo el tema tabú que ha existido en esa dimensión tan importante, hay pocas herramientas, ¿no? Se generó como esa concepción de que eso no habla, entonces el papá se cerró en esa dimensión, pero yo soy de las convencidas de que cuando se empieza a formar al niño desde muy pequeño en esa dimensión afectivo-sexual, desde el mismo enseñarle su cuerpo, desde el mismo hablarle de sus partes del cuerpo, desde el mismo decirle que se cuide, de todo el autocuidado, de que nadie lo puede tocar, desde ese mismo detalle ya usted va generando una confianza con su hijo para cuando él llegue a la etapa de la pubertad, usted no tenga temor de decirle, oiga, mire esto, y él no tenga temor de preguntarle a usted. ¿Sí? Porque es que esa brecha se crea, Byron, es porque no se inicia desde pequeños. Pero entonces, si nosotros desde pequeños generamos esa confianza de conversar de esos temas, tanto que son naturales, corporales, y yo soy de las convencidas que no necesita uno tener profesión. Yo creo que tiene más conocimiento, o sea, tiene mucho más amor y conocimiento ustedes, los papás, que nosotros los profesionales psicólogos. O sea, nosotros, digamos, ni algunos ni hijos tenemos y sí, pero ustedes sí. Y ustedes sí saben lo que sus hijos necesitan. Y nadie conoce a sus hijos como ustedes.
Entonces, yo sí soy insistente de que esos temas, claramente, si se necesita orientación, pues chévere claramente para eso estamos los psicólogos y también para eso también está la pastoral, por ejemplo, para acompañar y por eso también esos temas tan importantes. Pero yo sigo que es fundamental y que claramente hay momentos en que el hijo ya más adulto no va a querer hablar de ciertos temas, pero por lo menos esas bases tan importantes, psicoafectivas, que se las den ustedes los papás. Eso un punto. Y otro, pues por aquí les voy a escribir si quiero, le digo a Clau que le escriba. Existe un libro muy interesante de un profesional que alguna vez yo leí y cité y que también encontré en marco de mi estudio, se llama Hablemos de sexo con nuestros hijos, y no crean, no se asusten, no es nada para nada pornográfico ni nada, ni Dios faltaba, sino que sí es un texto muy interesante en donde él le va explicando a los papás en cada etapa qué cosas tener en cuenta y tal vez cómo hacerlo, porque claramente algunos colegas hemos entendido que faltan herramientas para esto, ¿sí? Entonces, yo creo que lo tengo por ahí, en algún correo, si algo se los puedo compartir libremente, está en virtual, y es un libro muy interesante que da muy buenas herramientas para hablar con los hijos de este tema. Iliana. Bueno, yo aquí conversando con mi esposo, bueno, él es pediatra y nosotros con los niños pues abordamos esos temas desde que estaban pequeños, así como usted lo decía. La educación sexual definitivamente tiene que iniciar en la casa. Porque si nosotros le ponemos el tabú que estaba, pues, que se tiene en toda la familia, por eso es que los niños son presa de los abusos y son presa de caer en malos vicios como en la pornografía. Yo pienso que la actitud que tomaron los maestros al asumirlo desde su perspectiva académica fue la mejor, porque ellos no pueden pretender enseñarle algo que deben saber desde casa. Entonces, la comunicación padres de familia es importante, pero hay que insistir en la educación familiar, que los valores y las enseñanzas primordiales se dan en casa. A la escuela se van a aprender conocimientos ya de manera académica, pero los valores, las raíces tienen que ser en la casa. Entonces, es importante esa comunicación de los padres con los maestros, pero los maestros siempre tienen que enfrentar las situaciones desde lo académico. Lo moral y los valores le toca a la familia. Gracias. Gracias, Iliana, gracias a usted y muchas gracias por su aporte. Total, exacto. Yo, pues, digamos que en eso también se resume gran parte del ejercicio y es, pues nada, queridos papás, queridos agentes de pastoral familiar, es una misión insustituible, ¿sí? Y lo que decía Iliana es muy cierto. Claramente hay temas educativos que el colegio es digamos, es un auxiliar, es un ayudante, y los profes también tienen que dar ejemplo y casi como papás, pero no son los papás. Y algo decía Kat Byron, ¿no? Bueno, y cuando los papás son ausentes, es ahí la raíz de muchos problemas de nuestro país. Y es que como hay tantos papás ausentes, hay muchos jóvenes y niños sin orientación y lamentablemente yendo pues por el mundo sin quien los oriente. A veces un docente, aquel que tiene vocación, aquel que tiene hijos, aquel que sabe lo que necesita, se toma ese papel de educar a un joven que nadie lo está orientando, pero no siempre es así, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos una gran tarea como, digamos, como pastoral familiar, primero a nivel Colombia, pero también como sociedad, desde lo que hacemos, desde nuestras profesiones, desde aquellos que acompañamos en los diferentes trabajos que tenemos, de seguir concientizando ese rol educador de los papás. Y es aquí, por eso les decía yo, el objetivo del taller el día de hoy, y es cómo esa educación ética y cristiana tiene que ser muy tenida en cuenta, que nos la están queriendo quitar, pero pues aquí está nuestro papel de seguirlo haciendo. Olga, ¿quiere hacer un aporte? Bueno, quería conversar sobre la importancia de los entornos protectores, donde es necesario esa interacción tanto de la familia como de la escuela y la sociedad en general, de las instituciones que están también proveyendo el cuidado de los niños.
Y es necesaria porque a veces muchos papás no cuentan con las herramientas o no saben cómo explicarle a los hijos estos temas, aunque todos conozcamos, pero no tienen las herramientas. Entonces también entran todas estas instituciones o como hace pastoral social, la pastoral familiar, de a través de estos talleres, educar a la familia, ¿cierto? Entonces sí es necesario esa articulación de los entornos protectores, en este caso particular de educar a los niños en educación sexual. Es muy importante todo eso. A mí me llamó la atención la actitud de la profesora de sociales y uno diría, bueno, es que ella no se quiso comprometer, pero recuerdo que en el taller pasado, el, el, el la persona que dirigía, el tallerista que nos dirigió la charla, hablaba acerca de que cuando uno no tiene conocimiento de algo, es mejor decir, no voy a hacer acción con daño. Entonces, si yo no sé un tema, lo mejor que hago es no participar de eso, porque no voy a dar las herramientas y tampoco voy a fortalecer en el conocimiento a los niños. Entonces, es muy importante eso, que sepamos que no todos no la sabemos todas y que si necesitamos hay que acudir a los lugares donde nos pueden ayudar porque es necesario que sepamos que hay personas que nos pueden brindar esa ayuda, ese apoyo y que la escuela, la familia y las instituciones, si trabajamos de la mano, podemos brindar un mejor futuro a los niños y un mejor presente. Y así también las familias nos vemos mucho más apoyadas en esta labor, como decías en toda la charla, que nosotros no nacimos con ese manual o los niños no trajeron ese manual, tienes que hacer así, 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 no. Lo hacemos en el día a día como podemos y con la sabiduría de Dios. Entonces, que ese apoyo en los entornos protectores es muy importante. Y te agradezco porque aunque de pronto no hemos participado, ha sido porque lo has hecho muy bien y estamos ahí como pendientes de cada detalle que nos cuentas. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Olga. La verdad me alegra mucho que les haya podido orientar en algo de lo poco que sé y de lo que me ha permitido también conocer las experiencias de las familias que he acompañado aquí en la diócesis. Y bueno, lo que usted dice es muy cierto. Eso es del día a día, es del amor. Yo por eso insisto mucho en el amor y en el amor de Dios, porque realmente esa fuente es la que a ustedes los alimenta para continuar ese ejercicio. Byron, creo, no, Claudia usó la mano y luego Sí. Byron. Uh-huh. Sí, yo quiero agregar, Carito, que en mi experiencia en el Instituto de Familia y Vida, tenemos los estudiantes, los psicólogos en formación que hacen su último semestre, están haciendo su práctica clínica, pues ya son psicólogos, ya lo que les falta para graduarse. Y apoyamos colegios con talleres psicoeducativos para todos los grados, desde primaria hasta bachillerato. Y hemos intentado llevar los talleres de orientación sexual, de sexualidad, y el mismo colegio no nos permite. Y es algo que me llama mucho la atención porque sí, o sea, es algo que sí hay que hablarlo, porque le decía yo a una de las psicoorientadoras del colegio es que con eso también, con esa formación, porque los pelados no saben, con esa formación se evitarían también muchos embarazos no deseados, porque es que ellos no saben, o sea, peladitos de 12, 13 años que ya están, perdón la palabra, teniendo calenturas sin saber, o sea, cómo afrontar una situación de esas. A mí sí me parece muy importante que los colegios permitieran esos espacios de formación a los pelados. Sí, claro, es un tema que es bastante, digamos, complejo, pero algunos por temas bueno, curriculares, por lo que decimos, porque todos lo manejan como un tema tabú, pero por eso es que, vuelvo y les digo, ahí es donde entra el tema de cómo blindar y proteger y si la escuela no lo ofrece, pues la casa sí lo ofrece, ¿no? Y es súper importante. Quiero que terminamos con Byron en de las intervenciones. Sí, Carolina, resulta que
todo lo que se ha mencionado acá son aportes muy valiosos y el deber ser de las cosas es que esos principios éticos, morales, espirituales, todo aquello que encierra la familia debe ser desde el hogar. Eso está claro. En el colegio a ti no te van a enseñar a ser educado. Eso aprende en el hogar. Pero yo lo digo desde el punto de vista de que hoy por hoy, la sociedad de hoy, anteriormente, bueno, por decirte algo, yo no supe que fue un psicólogo en mi época, ¿no? De adolescente o preadolescente. Yo no supe que era un psicólogo. Hoy en día contamos con esas herramientas que me parecen importantes y nos ayudan a orientarnos en ese seguimiento. Pero está claro que los principios y el tema del sexo, de la educación sexual, es desde el hogar. Pero también estoy muy de acuerdo con lo que dice Claudia. A veces somos nosotros los padres los que nos resistimos a que nuestros hijos reciban esa orientación. Porque entonces yo soy de los que piensa que hoy día educar a un muchacho es difícil, muy complicado. Porque primero, unas entidades eh, educativas no permiten eso. Hablar de anticoncepción, hablar de ese tipo de cosas, porque ellos entienden que se está incitando a que los muchachos utilicen anticonceptivos, a que conozcan el preservativo y todo ese tipo de cosas, que son cosas que tienen que saberlas. Ellos tienen que conocer que existen métodos anticonceptivos sin llegar a insinuarles ni siquiera de que los usen para evitar embarazos no deseados. Entonces somos los padres los que, es decir, yo recuerdo en mi época, eso no hace mucho, en mi época de estudiante en el colegio, yo recuerdo que mis padres le decían a la profesora, mire, si usted tiene que regañarlo, regáñelo. Usted es la segunda mamá de él, usted corríjalo. O sea, hoy en día no. Hoy en día cuando un profesor quiere corregir a un alumno, el primero que reacciona es el papá o la mamá y va e insulta al profesor. Es que es complicado. Hoy en día es difícil. Primero educar a un muchacho de esto. Y un tema tan delicado como esto y es decir, que no queremos abordarlo. No lo hacemos en casa porque precisamente somos padres ausentes, somos padres que la mujer hoy día trabaja. Quizás en el caso de las niñas, pues son las mamás las que empiezan a hablarle del tema de que va a sentir este tipo de cosas, de que va a llegar su primera menarquia, cositas así que, pero en ocasiones la mamá no está en casa porque la mamá hoy día trabaja. Entonces es un tema bastante álgido, bastante complicado y que afortunadamente hoy por hoy existen las profesionales de la salud, en este caso los psicólogos, los psicoorientadores, que nos puedan dar esa mano, que nosotros en casa, que el deber ser de las cosas es que seamos nosotros los padres los que llevemos esa formación y esa educación y esa orientación hacia nuestros hijos. Pero como somos padres ausentes por trabajo, porque en ocasiones es madre soltera la señora, o vive separada, o vive o los chicos viven, la mamá vive con sus papás y entonces tiene que salir a trabajar, los chicos son cuidados por los abuelos. Es decir, una, una composición de cosas y de factores que no permiten el deber ser de las cosas, Carolina. Listo, Byron, no, muchas gracias por sus aportes. Y sí, la verdad, creemos que ahorita tenemos muchas más herramientas. Aquí nos decía Álvaro y Adriana, en muchos casos la falta de ese hogar, los jóvenes o adolescentes se refugian en el buscar novio o novia. Es allí también la desviación sexual, lo que trae consecuencia ante la sociedad en todos los aspectos, abortos, droga. Entonces dice como que sí, entiendo como que ese déficit afectivo y eso también una vez lo investigué y es muy cierto, cuando no existe una fuente afectiva en casa, el joven quiere identificarse en otra parte, buscarlo en otra parte. Eso no implica que no le termine gustando a alguien, claramente, eso siempre pasa en esa etapa. Lo que implica es que cuando el joven tiene una fuente afectiva fuerte, él no va a tener necesidad de ir a buscar tanto afuera. Leonardo había alzado la mano, no sé qué pena, Leonardo quería como complementar. Por aquí Claudia también, pero no sé si quiere abrir el micrófono y contarnos algo, Leonardo. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué más, Leonardo? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, bueno, compartiendo la misma óptica del pelado Byron, que yo soy 2 o 3 añitos más pelado que él, es una estructura que definitivamente, y vamos al inicio de tu charla, está siendo tan atacada
las redes sociales han permitido que de una u otra manera nuestros niños reciban una carga de información que a veces la manipulan de tal manera que reciben el mensaje completamente erróneo. Y es cuando, como promotores, como apoyo, como ayuda y hasta como padre de familia, que es primer deber, comenzar a reeducar de la mejor manera posible. No, bueno, ya es difícil quitarle las redes sociales a un niño, pero sí haciéndole ver que hay situaciones que se aprenden desde la casa con principios y valores que nunca deben ser violentados ni puestos en riesgo por ningún tipo de factor externo. Llámese sociedad, llámese redes sociales, llámese entorno familiar y no familiar. Y es importante que esa educación se reciba como base sólida en un hogar. Es decir, ese es un principio inquebrantable y no tiene transitividad, es decir, eso no se le puede trasladar a un profesor, a un educador. Y voy a la frase con la que ahorita iniciamos la parte ya de las intervenciones. Siempre será la escuela nuestro segundo hogar, pero cuando el hogar es nuestra primera escuela. Así de sencillo. Gracias, Clara. No, Leonardo, gracias a usted por su aporte. Bueno, aquí dieron algunas apreciaciones. Somos catequistas y nos damos cuenta de los adolescentes falta amor, por eso los admiramos. Bueno, creemos que ya con estas intervenciones damos por terminado. No sé si Clau va a dar algún tipo de aviso, información. De mi parte, darle las gracias por escuchar, por estar dispuestos. Espero pues les haya servido de algo este pequeño espacio y claramente siempre queda un reto, pero es un reto que yo sé que Dios les da a ustedes las fuerzas necesarias para abordarlo, para hacerlo y sobre todo para acompañar a otras familias, porque ese es el propósito de una pastoral familiar, ¿no? Familias que acompañan a otras familias. Entonces, nada, muchísimas gracias y espero vernos ahí en otra próxima oportunidad. Carolina. Muchísimas gracias. Claudia, quiero felicitar a Carolina. Carolina, excelente participación, buenísimo. Desde nuestra diócesis de Sincelejo, de verdad que te damos las gracias por toda esa reflexión que nos has compartido durante esta tarde. De verdad que excelente, así como han dicho todos los que han participado. De verdad que te agradecemos muchísimo. Y bueno, con el favor de Dios, nos vemos en Pereira la otra semana. Claro que sí, ya que nos vemos. Gracias a ustedes. Carito, muchísimas gracias. Carito, gracias por siempre estar tan atenta a apoyarnos en estos procesos formativos. Pues la idea es esa, ir vinculando. Sabemos que tenemos profesionales excelentes como Carolina, que han sido también beneficiados con este proceso formativo y la idea es esa, la idea es que se pueda tejer una red en la que de las diócesis también haya apoyo a estos procesos formativos. Muchísimas gracias, Carito, nuevamente y bueno, con el favor de Dios nos veremos próximamente. Gracias, nos vemos, hasta luego.